Ya estamos de regreso. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. El equipo de cuidados paliativos domiciliarios vigila y aplica medidas preventivas para evitar el desgaste del cuidador. Regresamos con el tema testimonios de cuidadores primarios de pacientes del Centro de Cuidados Paliativos de México con Vianey García Castillo y Edmundo Pérez Plasencia. Edmundo, tú ya nos platicaste un poco de uno de los beneficios que tú recibes del Centro de Cuidados Paliativos de México, es que a la hora que entra el equipo interdisciplinario del médico, la enfermera, la tanatóloga, el trabajador social, logran organizarlos. ¿Qué otros beneficios consideras tú que te dio SECPAM? Muchos, en el sentido de psicológicos, demasiados, porque al momento de que pierde Blanca, mi esposa, pierde todas las capacidades, ¿no? Ya no se puede mover, vienen problemas para evacuar bastante fuertes, pues era muy traumático. Cuando nos empezamos a organizar con cuidados paliativos, la presión disminuye, porque sabemos qué hacer. Sabemos cómo atenderla, cómo moverla, cómo darle de comer, cómo hablarle, cómo cuidar una herida. En el hospital se le hicieron llagas. Mientras nosotros estuvimos en casa con ella, ella entra al hospital y de repente se le hizo una llaga profunda. Y a nosotros nos enseñaron cómo cuidarla, cómo lavarla, nos enseñaron cómo bañarla. Imagínate tú lo que es para un hijo, o imagínense todo el mundo que es para un hijo, para alguien, ver a su madre desnuda, tienen que rasurarla, tiene que hacer un montón de cosas, muchas. Era una presión bastante fuerte. Cuando nos empezamos a organizar, cuando nos enseñan cómo verla, cómo bañarla, eso fue beneficioso. En todos los ámbitos, en todos, psicológico, de tiempo, ¿no? De ánimo. A veces uno se frustra, se enoja, se molesta. Uno dice, ya no puedo más y quisiera salir uno corriendo. Pero en el momento en que sabemos el punto, cómo tocarlos, cómo cuidarlos, cómo hablarles, cambian las cosas. Y cambia como cuando dejas caer una piedra, se expande la gota y hacia todos, hacia las dos familias, hacia los amigos. Entonces, todos. ¿tú crees que esa influencia no solamente fue para la familia más cercana de Blanca, sino para más personas? No, sí, por supuesto, porque los ánimos de uno estaban decayendo. Tuve una recaída fuertísima, me tuvieron que hospitalizar. ¿Consecuencia de eso? Consecuencia de esa parte. De ser el cuidador primario. Sí, un diciembre me quedo solo con ella, el 24 de diciembre, pues en la noche yo ya me estaba muriendo, porque me dice el doctor, pues es que estás sumamente débil, estresado. Te habías descuidado, Bastante. No estabas comiendo, no te estabas hidratando, no estabas descansando. Así es decir, lo típico en el cuidador primario. Así es. Cuando llega cuidados paliativos, entonces se refuerza. Hoy te puedo decir que todavía tiene esa repercusión, esos cuidados. Tú ves a mi hijo, yo hablo con él, con mi hija, y me menciona, bueno, pues que están bien, que mi esposa, que a su madre la vieron terminar de una manera digna. Hasta podría decirse en lo contradictorio, de una manera hermosa, ¿no? Porque ya no la maltratamos, cuidándola de esa manera, ya no hubo ese maltrato que luego a veces hay. Nos enseñan cómo tener paciencia. La paciencia es bien importante. ¿Cómo le haces para enfrentar esa parte, esa impotencia? Y tú, Vianey, ¿qué nos podías decir? ¿Cuáles fueron para ti los mayores beneficios que te brindó el Centro de Cuidados Paliativos de México? Bueno, fue lo que marcó la diferencia. Mi esposo solamente duró 4 meses y medio enfermo. Y al primer mes fue que intervino ya a cuidados paliativos. Y bueno, a partir de ese momento casi entregamos pues toda nuestra confianza a ellas, a las doctoras, a la tanatóloga. Y mi esposo las esperaba siempre con mucha ilusión porque venían a decirle las cosas claramente. Él tenía muchas dudas con respecto a qué iba a pasar más adelante con su enfermedad. Tenía mucho miedo de vivir situaciones muy dolorosas. Ellas le hablaban con claridad. Y bueno, afortunadamente en mi caso, en el caso de mi esposo, él no tuvo mayor complicación. Fue una enfermedad que a pesar de la gravedad se portó bastante noble con él. Entonces yo seguía al pie de la letra todas las indicaciones de la visita de la doctora cada viernes. Ella puntualmente llegaba, mi esposo la esperaba con mucha ilusión. Después fue que le mandaron al cuidador. También logró hacer un lazo con el cuidador de mucha armonía, le daba su masaje, lo ayudaba a bañarse, platicaban de 1000 cosas. Entonces, digamos que yo lo comparaba en ese momento como un huracán. Yo sentía como el huracán estaba dentro de mi casa
y yo veía volar los sillones, la mesa, las sillas. Yo estaba en el ojo del huracán, así yo lo sentía. Después de ser un impacto en la pared, después fue un huracán que estuvo 4 meses y medio dentro de mi casa. Pero fue un huracán que fue bajando su intensidad cuando llegaron cuidados paliativos a mi casa. Bueno, mi esposo ya las recibía con mucha confianza y se sentía tranquilo. Fue la verdad lo que yo creo cambió el panorama tan terrible que veíamos al principio. Cuando llegó cuidados paliativos a la casa lo empezamos a ver con más claridad y empezamos a entender que la vida es así, la vida es muerte. Nos enseñaron a no tener miedo a la muerte, porque no hay que tener miedo a la vida. Es un proceso natural y hay que aceptarlo con mucha sabiduría, y ellas nos enseñaron a ver que así era la vida y pues seguir adelante. ¿Tú recomendarías los servicios de cuidados paliativos, Edmundo? Sí, por supuesto. Creo que es bien importante. Es importante tener esa educación para tener una herramienta vital. No sabemos en qué momento se va a dar. Si bien es cierto, la muerte es parte de la vida, pero no sabemos en qué momento lo vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar, si estamos preparados o no. Yo creo que no debemos llegar a esa parte sin el desconocimiento, sin la desinformación. Deberíamos de conocerlo. Y si tú estás a favor de que se difunda qué son los cuidados paliativos, y este espacio que ustedes nos están haciendo favor de compartir permite sensibilizar a nuestros radioescuchas en el sentido de decir, acérquense a informarse sobre cuidados paliativos. ¿No es así, Edmundo? Sí, por supuesto. Independientemente de lo que vaya a pasar, es importante conocer, porque no somos ajenos. Entre nosotros hay mucha gente alrededor que se presentan casos. Yo creo que es parte de una educación, de una formación. Hay que dar información sobre esto. O sea, no hay que tenerle miedo a esta parte. ¿Tú, Vianey, qué opinas? Sí, reafirmando un poco lo que dice Edmundo, es muy real. Yo esta frase la aprendí en cuidados paliativos y no la olvidé durante todo ese tiempo y bueno, no la debo olvidar durante mi vida. Ahí nos enseñaron que a mayor conocimiento, mayor control. Y bueno, yo quería tener el control porque era la única persona que lo podía llevar y para eso tenía que tener el conocimiento de todo lo que estaba pasando ahora en mi casa. Entonces es una frase que podemos aplicar pues en todos los ámbitos de nuestra vida y que es muy cierta. Siempre, entre más informados estemos, mayor control vamos a tener de la situación antes de que la situación nos controle a nosotros. Tener o ser un enfermo en etapa terminal, pues es una situación crítica, una situación dolorosa, una situación que nos pone en un momento de muchas preguntas, de muchas dudas y crisis familiar. Edmundo, ¿tú cómo te sentiste después de que tuviste este servicio de cuidados paliativos y después del fallecimiento de Blanca? Aliviado porque la verdad entre el trabajo, cuidar a mis hijos, cuidar la casa, ver a mi suegra que se estaba también desmoronando, pues aliviado porque yo podía descargar de alguna manera eso que estaba sintiendo. Yo sentía hasta la responsabilidad, decía, bueno, pues ya llegaron, me van a decir cómo cambiarla, le van a hablar, porque además le hablaban bonito, le hablaban de una forma tierna, con mucha ternura. En el caso de Blanca fue muy fuerte porque duró mucho tiempo. De 6 meses que diagnosticaron, fueron 3 años. Entonces, pues sí, para uno era impactante. Me sentía arropado, me sentía cuidado, me sentía protegido. De alguna manera para mí fue como soltar. Después, cuando Blanca se va, pues bueno, ya el trabajo que habían hecho, la parte de tanatología de ustedes, ¿no?, de cuidados paliativos, pues me ayudó a entender que era mucho mejor, inclusive en ese proceso de dejarla ahí, porque nosotros estábamos muy aferrados, creíamos que iba a haber posibilidades, pero no fue así. Entonces fue como un remanso, estar descansando. Pues yo no tengo más que agradecerles el haber venido aquí a hablar, abrir sus corazones y recordar esos momentos tan duros, tan difíciles, pero también ustedes como cuidadores primarios de gran satisfacción de haber cuidado a su ser querido hasta el final de su vida. Muchísimas gracias, Vianey. Muchísimas gracias, Edmundo. Gracias a ustedes. Y hasta luego, Radio Escuchas. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir.